¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que dice que va a cambiar y no cambia? Por decir un ejemplo, voy a dejar de tomar y el otro año comienzo. No puede. Voy a dejar de fumar. Ahora sí voy a hacer la dieta que tengo que hacer para bajar y cumplir, ¿verdad? Obligada, sí. Ahí me declaro culpable. ¿Cuántas veces nos ha tocado pasar por situaciones donde nos lleva en nuestra emoción a entender que es necesario dar un cambio, pero en realidad no lo hacemos? Bien sea porque la circunstancia que estábamos viviendo la superamos y entonces ya no cambio. Porque ¿para qué voy a cambiar si ya lo superé? Ya pasé la angustia, ya pasé el miedo, ya pasé la situación que quizás me ponía en peligro. Entonces no cambié. Y eso nos pasa frecuentemente. Eso nos pasa frecuentemente. Fíjense que estoy hablando de la necesidad de dejar morir el hombre viejo y dejar que nazca el hombre nuevo. ¿Cuántas veces nosotros, aún siendo cristianos, nos estancamos simplemente porque no hemos dejado morir al hombre viejo? De eso nos hablaba Juan Bautista. Él predicaba con tanto fuego y decía: arrepiéntanse y dejen los malos caminos. Vamos a ubicar un momentico en la Biblia, en Mateo capítulo 3, el versículo 3, porque además de que él nos regañaba, Juan regañaba a esas personas en su momento: arrepiéntanse y dejen sus malos caminos, pues la palabra habla de que los bautizaba. Ahora, lo interesante de esto que vamos a leer es que Jesús, el primo de Juan, siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios, toma la decisión de buscar a Juan y dice: voy a buscarlo para que Juan me bautice. ¿Quién tiene ya por ahí la cita? Amén. Voy a leer esta versión, nueva traducción viviente de NTV. Dice: Jesús fue a Galilea, al río Jordán, para que Juan lo bautizara. Escuchen bien esta parte. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, le dice Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Juan está cuestionando a Jesús. En ese momento él está diciendo: pero bueno, si tú eres Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, eres tú el que me debes bautizar. Pero quiero hacer especial énfasis en la respuesta que Jesús le dio. Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Y hoy Jesús nos sigue diciendo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. ¿Cuántos dicen amén? Este relato de la palabra, cuando lo estaba revisando, siempre hemos utilizado estos versículos del Evangelio para hablar del bautizo de Jesús y sobre todo lo que sucede cuando baja el Espíritu Santo y todo este acontecimiento. En esta ocasión, yo quiero hablar de esa respuesta que Jesús le dice a Juan cuando Juan le dice: pero bueno, yo no te voy a bautizar a ti, tú eres el que debe bautizarme a mí porque tú eres el Mesías. Primero entonces vemos a Jesús que, siendo el Hijo de Dios, teniendo ya una misión asignada, teniendo el respaldo del Padre, teniendo la unción del Espíritu Santo y pudiendo hacer lo que él hubiese querido, estuvo dispuesto a hacer las cosas de una manera ordenada. ¿Ok? Estuvo dispuesto a hacer y decir esa frase que me impacta mucho: así debe hacerse. Jesús le dice: es que así debe hacerse. ¿Cuántos entonces de nosotros
en algunas ocasiones nos hemos dado cuenta que los peores problemas que hemos ganado en la vida ha sido porque no hemos sabido manejar las cosas como deben hacerse. ¿Cuánta gente joven o no tan joven han fracasado en sus noviazgos o en su matrimonio porque no lo manejaron como debía hacerse? ¿Cuántos emprendedores, cuántos empresarios, cuántas personas no se han estancado en sus finanzas porque no las han manejado como deben hacerse? ¿Cuántas personas se han estancado en la vida porque no han sabido manejarse como debe hacerse? Y la reflexión es, ¿cómo debemos hacerlo? ¿Y qué era lo que decía Jesús? A ver, ¿qué decía Jesús en ese momento? Porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Debemos cumplir con todo lo que Dios exige. Meditando entonces en esto, desde que el pastor me dijo que tenía que dar la palabra hoy, yo decía, wow, esto es un principio, que es el principio de la obediencia. Yo en ningún momento chisté, el pastor me dice, ¿tú puedes? Sí puedo. Porque desde el momento que entendemos que no es con nuestra fuerza, que no somos nosotros, sino que es el Señor el que actúa a través de nosotros, las cosas se pueden ver y hacer de una manera diferente. Entonces, este compartir de hoy lo hemos llamado Dios es un Dios de orden, o pudiera decir, Dios bendice el orden. Quiero que por favor repitamos, Dios bendice el orden. Vamos, Dios bendice el orden. Dios es un Dios de orden, entonces, si es así, Dios bendice el orden. Fíjense, hay una historia, posiblemente ustedes la han escuchado ya, pero quiero compartirlas con ustedes, de una madre que tiene una hija enviuda, la señora enviuda, su hija ya está en una etapa de saliendo del bachillerato por ir a la universidad. La señora dependía mucho de su esposo, del trabajo de su esposo, y ella pues prácticamente trabajaba en el hogar, las cosas del hogar. Y al morir el señor, le toca a la mamá asumir el rol de cabeza del hogar y sale a trabajar. Le cuesta un poco conseguir trabajo, pero consigue trabajar, quizás de obrera, quizás de bedel en una escuela, para ayudar a su hija. Su hija quería estudiar administración. Pero una de las cosas que la mamá y el papá en su momento le enseñaron a esa muchacha era que debía ser puntual. Que debía ser puntual. Esa señora y esa muchacha pues eran temerosas de Dios y servían al Señor y se congregaban también en la iglesia, y todos los hermanos observaban cómo la señora con mucho sacrificio servía en la iglesia. A veces llegaba todavía con el uniforme del trabajo, de la escuela de Bedel donde estaba. La muchacha llegaba con el uniforme de la universidad y servían. Y muchas veces se les notaba un cansancio, pero en cuestión de minutos, como que cuando entraban a la iglesia, cambiaban su actitud y ya transmitían una alegría de estar al servicio del Señor. Siempre fueron puntuales al llegar al servicio, siempre eran puntuales al llegar a la muchacha en la universidad o la señora a la escuela. Siempre manejaron mucho el principio de la puntualidad. La muchacha llegó el momento que tenía que salir a hacer las pasantías de su carrera de la universidad y consiguió trabajo en una tienda, en una empresa, ¿ok? Como era pasante, la empresa no le pagaba, sino le daba una pequeña compensación, un beneficio que de verdad no era nada comparable con un salario. Pero la muchacha comenzó a trabajar y el dueño de la empresa le hizo gracia a esta muchacha, le cayó bien, entendamos de la mejor manera, quedó fascinado con el trabajo de ella porque era muy ordenada.
porque era puntual y le organizó lo administrativo de la empresa. Y de una vez decidió, apenas ella terminó la pasantía y sin haber terminado la universidad, la contrató. La muchacha no se había graduado de la universidad, pero ya tenía un trabajo fijo, porque ese señor de esa empresa le cayó bien. Cuando nosotros vemos en esta historia que a este señor le fascinó el orden que tenía la muchacha y cómo en un momento posiblemente difícil de la administración de su empresa, con el poco conocimiento que ella tenía, logra ponerle un orden en su negocio. Él decide premiarla, dejándola ya con el cargo de la administración de la empresa. Fíjense que cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas con orden, Dios nos bendice. Cuando administramos bien lo que Dios nos ha entregado, cuando administramos bien las oportunidades que tenemos, Dios nos bendice, siempre y cuando estemos dentro de su voluntad. Esa chica de esta historia, digamos así, no fue que entró por palanca, no fue que alguien la recomendó y le dijo, mira, al dueño de la empresa, contrata a esa muchacha que está necesitando. No. Fue la gracia que ese señor vio en esa muchacha, pero es que esa gracia se le había dado al Señor. Y ella supo administrar la gracia que Dios le había dado, ese don que Dios le había dado, ese talento que el Señor le había dado. Y fue lo que logró que ella recibiera su trabajo. La puerta más grande que una persona puede abrir, las abre de acuerdo a su capacidad de ser ordenado. Se nos abren muchas puertas. Nosotros podemos conseguir personas con mucho talento, pero cuando descubrimos el desorden que tienen o el desorden que manejan las cosas, se nos hace como que más difícil depositar la confianza en él. Y sobre todo si estamos hablando de una administración de recursos. ¿Por qué? Porque en una administración de recursos tiene que ser transparente. Todo aquel que tiene trabajo, que tiene negocio y aún no teniéndola, si tú no eres claro y transparente con tus recursos, nunca vas a saber dónde invertiste, qué hiciste con el dinero, cómo lo gastaste. Entonces, Dios bendice la capacidad de nosotros ser ordenados. Debemos ordenar nuestra vida, porque cuando ordenamos nuestra vida, somos buenos administradores. Y cuando logramos ordenar nuestra vida, Dios nos da más. Cuando aprendemos a ser ordenados, Dios nos confía incluso más de lo que tenemos, porque tenemos la capacidad de responder por lo que ya tenemos. Y la palabra dice que al que se le da poco y sabe administrar eso poco, pues también sabrá administrarlo mucho. Así que este es un llamado a que nosotros aprendamos a organizar nuestra vida. Algo así que es un exhorto que nos hace el Señor. Si nosotros no ordenamos nuestras vidas, no vamos a poder recibir sus bendiciones. No vamos a poder recibir las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Y antes que Dios abra la puerta del cielo para que nos caigan las bendiciones, Él dice, ya va, voy a abrirle los oídos para que entiendan, ¿ok? Para decirnos que debemos ser ordenados. Quiero reforzar esto con otro ejemplo de la palabra para entender la importancia del orden. Decíamos que Jesús ya tenía todo un plan y no podía salirse del plan, por más cómodo que pareciera decirle a Juan, tienes razón, yo te bautizo porque yo soy el hijo del Mesías. No, él se apegó al plan, se pegó a las instrucciones del Padre y cumplió tal cual como lo había dicho. Fíjense que el enemigo manipula con la verdad. El enemigo conoce la verdad. Incluso podemos, en Santiago 2:19, vemos en la Escritura que dice que los demonios
también creen. Y creen porque conocen lo que les permite manipular. O sea, que conocen la verdad. Los demonios también conocen la palabra. Uno de los ejemplos lo vemos en Mateo 4:6, cuando Satanás tenta a Cristo con la verdad de la palabra. Cuando le dice, citando al Salmo 91, dice: pues a sus ángeles mandarás acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Le dice: si tú saltas, tus ángeles te van a sostener. Pues está escrito que en las manos te llevarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Pero Jesucristo, nuestro Señor, también le responde con la verdad y lo reprende con lo que dice Deuteronomio 6:16: no tentarás a Jehová nuestro Dios. Esto no es principio. Es aquí donde nosotros vamos a ver que Dios es un Dios de orden, pues primero está la obediencia y después viene la promesa. Primero está la obediencia, después viene la promesa. Vamos a revisar un momentico, hermano Rafael, si tienes por ahí Josué 1:8. Si alguien tiene por ahí también otra palabra, otra Biblia, que me ubique Proverbios 1:33. Josué 1:8. Otro que me ubique Proverbios 1:33. Amén. Otro por allí que me ubique a Isaías 40:31. Ajá. Conseguimos a Josué 1:8. Sí, por favor. Estamos primero con Josué 1:8, ¿sí? Después viene Proverbios 1:33 y después Isaías 40:31. Léalo, hermano. Que así dice: repite siempre el pueblo las palabras del libro de la ley de Moisés. Practica de día y de noche leyéndolas en voz baja, de manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Amén. Fíjense la primera parte. En esta versión: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarán en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Esa es la obediencia. Pero después nos dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Esa es la promesa. ¿Quién consiguió Proverbios 1:33? A ver, dice así, Proverbios 1:33: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Fíjense, ¿quién va a habitar tranquilo? Más el que me oye. O sea, la obediencia. El que me oye habitará confiable y vivirá tranquilo sin temor del mal. Nos habla de una obediencia, nos habla de una promesa. Isaías, fíjense, la obediencia. Pero los que esperan en el Señor, los que esperan en Jehová, esa es la obediencia. ¿Y cuál es la promesa? Tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminan y no se fatigarán. ¿Nos damos cuenta? Podemos ver otro ejemplo de Deuteronomio 31:6. Dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ello. Fíjense, la obediencia. Debemos esforzarnos, tener ánimo, no tener miedo, ¿ok? Y no tener temor. Esa es la obediencia. Y dice: porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esa es la obediencia, la promesa. En Mateo 11:28-29. Mateo 11:28-29. Ajá. ¿Cuál es la obediencia? Venid a mí todos los que estén trabajados, cargados, y vengan a mí a descansar.
Porque esa es la obediencia, ir a donde el Padre. ¿Y cuál es la promesa? Porque en mí hallarán descanso vuestra alma. Amén. En Romanos 10:9. Romanos 10:9. Fíjense la obediencia. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Creer en tu corazón que Dios te levantó de los muertos. Esa es la obediencia. ¿Y cuál es la promesa? Lo último, serás salvo. Entonces, estamos llamados a la obediencia del Señor. Y Satanás también conocía esto. Satanás no estaba equivocado, pero él tenía un propósito diferente, que era romper el orden establecido por medio del engaño. Fíjense que entonces iniciamos hablando de esta historia donde Jesús se encuentra con Juan. Porque primero vemos pues a Jesús, que él estaba listo para respetar el proceso, no se saltó el proceso. Lo primero que él nos muestra es que Dios bendice a la gente con un orden, la gente ordenada, que entiende que para todo hay un proceso. Ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos listos para vivir nuestro proceso? ¿Nosotros estamos conscientes de que estamos viviendo un proceso? Jesús, siendo el Mesías, siendo el ungido, siendo el Hijo de Dios, vivió su proceso. Ya a los 12 años, él iba al templo, se le escapó a mamá y papá, se fue al templo y empezó a leer los libros de la palabra y empezó a predicar y todos se fascinaban. Qué bonito, qué bueno, mira este niño, este adolescente, cómo conoce la palabra y cómo tiene la capacidad de discernir en ella. Evidentemente, los que estaban allí no sabían que era Jesús el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús sabía que no era su momento. Dice la Biblia que él comenzó ¿a qué edad? Su vida activa a los 30 años. A los 30 años comenzó Jesús su vida activa, su vida pública, por decirlo así. Y eso tiene una razón de ser. Él debía vivir un proceso, y es que en ese entonces, a los 30 años que tenía voz y voto, no tenía sentido quizás llegar al Sanedrín si no tenía voz y voto para poder anunciar lo que tenía que anunciar. Pero él estaba viviendo un proceso. Ese proceso es el que nos prepara para caminar y estar, valga el término, preparado para las más grandes bendiciones. En el proceso es que nosotros nos formamos nuestro carácter. En ese proceso entendemos la importancia de esperar. Ese proceso desarrollamos lo que es confiar en el Señor. En ese proceso es que nosotros desarrollamos el poder tomar las decisiones más acertadas cuando nos ponemos a los pies del Señor y dejamos de un lado nuestra propia voluntad. En esos procesos, muchas veces nosotros no obtenemos los resultados esperados y posiblemente los aceptamos. Primero porque como orgullo de ser humano, orgullo de hombre, orgullo de mujer, no voy a dar mi brazo a torcer o no voy a reconocer que posiblemente me equivoqué. Pero no somos felices o sentimos que nos falta algo con la decisión que tomamos. Quizás me apresuré a tomar la decisión de irme del país. Quizás me apresuré en el noviazgo. Quizás me apresuré en invertir el dinero donde no debía haberlo invertido. Pero ya lo hice. Y entonces, en mi orgullo de humano, echo para adelante y sigo para adelante, claro que sí. Pero con tristezas, con angustias, con miedos, con preocupaciones. Quizás con demasiada angustia
porque cada acto que nosotros hacemos trae sus consecuencias. Cada decisión que nosotros tomamos trae sus consecuencias. Y si esa decisión, ese acto, no está sujeto a la voluntad del Padre, lo más seguro es que no nos va a ir muy bien. Muchas veces el Señor, incluso, aún no tomándolo en cuenta, Él todavía nos bendice por su infinita misericordia. Cada uno de nosotros tenemos un proceso de vida que debemos aprender a vivir. Y Jesús nos muestra que no debemos tomar decisiones apresuradas, sin importar el nivel que nosotros tengamos. Todo en la vida tiene un proceso. Yo quiero compartir con ustedes un ejemplo de estos procesos. Hoy no nos están acompañando, pero ustedes conocen a Yuraima y a Alexander. Alexander tiene un emprendimiento, un trabajo con transporte. Alexander inició en el carro de Yuraima a hacer transporte, quizás unas que otras carreras en algunos negocios muy puntuales, y fue avanzando en ese proceso de emprender su negocio. Quizás se le dañó el carro en algún momento, quizás perdió algunos clientes mientras reparaba el carro porque no pudo continuar haciendo el transporte, pero él continuó, él siguió. ¿Cuántas veces Yuraima no le tocaría irse a pie a su trabajo o él rapidito dejarla porque tenía que irse a hacer su transporte? Dios quizás vio en ellos, pongo este ejemplo porque lo tenemos palpable y todos lo conocemos, vio la disciplina, la perseverancia y los bendijo, y quizás compraron su primer autobús con lo que logró ahorrar y hacer en el transporte. Un autobús viejo, un autobús usado, pero inició su trabajo, su emprendimiento, abrió un poco más la expectativa y comenzó a servir. Entendiendo ese proceso, más o menos comparándolo con la historia de la muchacha, Yuraima y Alexander, todos sabemos que sirven al Señor aquí en la iglesia. ¿Cuántas veces no los vemos que llegan apuraditos porque acaban de hacer un servicio de transporte y se despiden rapidito porque Alexander tiene que agarrar el autobús y sale él por un lado y sale el hijo por otro en el carro? Pero cumplen en el servicio. Dios los bendijo ya con un otro autobús, ya tienen creo que 2 autobuses. ¿Qué hubiese pasado si de repente Alexander toma la decisión desde un principio y dice, me voy a comprar un autobús nuevo, y no vive el proceso? Quizás vende el carro de Yuraima, con unos ahorros va, se compra el autobús nuevo y comienza a trabajar. Posiblemente en pandemia hubiese llegado, hasta ahí hubiese llegado, porque no tenía los clientes, no hubiese podido mantener el autobús, el negocio no le hubiese sido tan fructífero si él no vive el proceso y lleva poco a poco. En estos días nos comentaba que ya le había hecho el motor a un carro, que está pintando al otro, porque fue dando vida a un proceso, pero no ha dejado de atender el servicio. No han dejado de atender como familia lo que el Señor ha encomendado. Entonces, posiblemente sí hubiese tenido el éxito si él toma la decisión diferente. Posiblemente sí, con su propia fuerza, con su experiencia, hubiese logrado llegar lejos, pero no con la misma madurez que lo hace cuando hace un proceso en obediencia. Entonces, volviendo a la historia de Jesús con Juan, nos damos cuenta de que él debió vivir un proceso, y allí es donde él a los 30 años sale a la luz pública. Él nos muestra que el proceso debemos vivirlo sin importar la urgencia de nuestra necesidad. Porque cuando estamos afectados emocionalmente por una situación difícil, una necesidad apremiante, tomamos decisiones de las cuales posteriormente nos podemos arrepentir. Les quiero poner otro ejemplo: los que trabajan con repostería, con torta,
una gelatina, que es lo más fácil que posiblemente podemos hacer. Hay un proceso. La etiqueta de la gelatina te dice lo que debes hacer. Agua caliente, vierte el sobre, muévelo, ¿qué más? Hasta que espese y ya está la gelatina. ¿Sí? ¿Ya está la gelatina? ¿Qué falta? Le echamos un poquito de agua fría, ¿qué más? Ya está lista. Acaba de decir ella, la dejamos reposar y luego a la nevera. Si usted va y se la come así, lo primero que va a hacer se va a quemar. O no va a saber igual. La enfriamos en la nevera. Muchas veces el Señor tiene nuestras bendiciones, mira, esperándonos que nosotros vivamos nuestro proceso para poder recibir esa bendición. Nuestras bendiciones van a bajar cuando el Señor le plazca, porque es en su voluntad, es en su tiempo y no en el nuestro. Hay cosas que el Señor no nos va a entregar todavía por más que nosotros la queramos. Dios nos dice, espérate, disfruta tu proceso, vive tu proceso, porque cuando Él ya no nos va a entregar, nadie ni nada nos las va a poder quitar. Amén. Cuando nosotros obtenemos las cosas por nuestra fuerza, tenemos una satisfacción porque, como quien dice, lo obtuvimos con el sudor de nuestra fuente. Bien, eso no está mal, pero corremos al riesgo de que las perdamos. Y hay refranes populares que dicen que lo que fácil llega, fácil se pierde. Pero cuando eso que recibimos es de parte de Dios, no lo vamos a perder, porque es una bendición del Señor. Eso quiere decir que obediencia trae bendición. Si nosotros desarrollamos el sentido de la obediencia, las bendiciones del Señor nos van a llegar. Obediencia al Señor. Cuando somos obedientes en lo espiritual, esas bendiciones fluyen. Y ahí sí vamos a agradecerle al Señor por sus bendiciones y decir, valió la pena esperar. Valió la pena conocer a la muchacha de buena familia o al muchacho. No tiene malos, como dicen, malas mallas. Maduramos el noviazgo, después pasamos al matrimonio. Valió la pena esperar el estudio en la universidad, a excepción del ejemplo que les ponía, que la muchacha consiguió el trabajo antes de terminarse. Pero hay procesos que nosotros debemos, como se dice el refrán, ir quemando las etapas para poder nosotros obtener las bendiciones. Fíjense entonces, Jesús fue donde Juan. Juan intentó decirle que no, que bautízame tú a mí. Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Así debe hacerse. Entonces fíjense, además del orden, vemos la obediencia. Además de la obediencia, vemos que Jesús con su enseñanza nos habla de procesos. Esos procesos que muchas veces son tan difíciles, pero que son los que nos hacen en la vida entender. Pero si nosotros podemos vivir los procesos que tengamos, nosotros podemos pasar por las tormentas más poderosas. Pero si no somos humildes para entender lo que estamos viviendo, las bendiciones tampoco nos van a bajar, no nos van a llegar. Porque el Señor nos está permitiendo vivir el proceso para prepararnos para cosas mejores. Pero nosotros a veces somos testarudos y seguimos luchando contra la tormenta. Y también la palabra nos pone el ejemplo y la otra vez creo que lo compartía con algunos de ustedes, cuando Jesús va en la barca con sus apóstoles y viene la tormenta y los azota y todos estaban angustiados, todos estaban desesperados. ¿Y dónde estaba Jesús? Durmiendo, tranquilo. Y lo llaman, Jesús, la tormenta, nos hundimos y tú duermes. ¿Cómo se te ocurre estar durmiendo y nosotros desesperados no hayamos qué hacer? Sacamos el agua, entra de nuevo, las velas no las hallamos cómo recoger. Pero si Él era el Todopoderoso, el que puede mandar a parar las tormentas. Es la paz en medio de la tormenta.
No era esperar que pasara la tormenta para tener paz. No, las tormentas siempre van a existir. Es tener la humildad para entender ese proceso, porque la humildad también abre puertas. ¿Cuántas bendiciones nosotros hemos perdido por no ser humildes? Por ser arrogantes, por creer que no la sabemos más que los demás. Perdemos bendiciones. Muchas veces en nuestros trabajos estamos acostumbrados a hacer las cosas de un modo y venimos haciéndolas desde hace mucho tiempo así, porque así aprendimos a hacerla y así nos han dado unos resultados. Pero quizás llega un compañero nuevo, con ideas nuevas, frescas, y él empieza a hacerlas de un modo diferente y consigue resultados primero que nosotros y nos molesta, nos incomoda. Pero este muchacho nuevo cree que va a saber más que yo. Posiblemente sí. Y quizás la humildad nos permite entender que haciéndolo diferente podemos conseguir resultados diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a seguir obteniendo lo mismo. Entonces, la humildad también abre puertas. La humildad es reconocer que Jesús vive en el prójimo. Porque si yo creo que Jesús vive en mí, también debo creer que vive en el otro. La humildad es reconocer que Jesús vive. La humildad es entender que Él resucitó. Porque todos los evangelios nos hablan de la humildad de Jesús. Que tuvo carácter, sí. Porque no tiene nada que ver un carácter con la falta de humildad. No, tú puedes ser una persona de carácter fuerte, pero debe ser humilde. Si la humildad y la obediencia abren puertas, ¿por qué se nos cierran las puertas? ¿Por qué se nos hace tan difícil abrir puertas? ¿Por qué se nos hace tan rudo avanzar? Porque lo estamos haciendo en nuestra fuerza, que gloria a Dios son bastantes, pero no son suficientes para vencer los gigantes, porque es el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos, el que nos da la fuerza que nos va a permitir vencer los gigantes que nos están atormentando. Es la voluntad del Señor que creemos que vive en nosotros, pero no lo dejamos surgir, porque seguimos actuando con nuestras fuerzas. Es el entender que quizás algún día lo recibí, pero no lo dejé ser. En algún momento posiblemente yo recibí al Señor en una oración de fe, pero se quedó nada más en una oración y no lo dejé vivir, no lo dejé habitar, no lo dejé ser Él en mí. Porque mis orgullos, mi carne es fuerte y no la he rendido ante Él. Y hoy el Señor nos invita a que vivamos nuestro proceso con humildad, pero con obediencia. Un proceso, si no es vivido con humildad y con obediencia, no va a poder ser superado. Nos vamos a quedar estancados en el proceso. Vamos a volver a caer en un ciclo. Vamos a tratar de otra vez resolver el problema desde nuestra fuerza y vamos a caer otra vez en el problema y nos vamos a volver a hundir en el problema y le vamos a echar la culpa a quien sé yo, a Dios, al que sea. Pero es el Señor el que puede sacarnos de ese abismo. El Señor nos ha mostrado que Él es el que puede darnos la mano y sacarnos de ese abismo profundo, pero debemos ser humildes y de entenderlo. Debemos entender que el Señor vive en nosotros, pero debemos dejarlo florecer, debemos mostrarlo. Decía la hermana, los niños aprenden más por lo que ven que hacen que por lo que oyen. Y nosotros nos hemos quedado solo en palabras, en el oído, pero en las acciones nos adormecemos. Y hoy el Señor nos llama a despertar de ese adormecimiento espiritual y asumir con propiedad su palabra y hacer la vida en acción.
Hacer su palabra vida es acción. Una palabra que no se acciona es una palabra muerta. No nos quedemos con como los cristianos que se saben la palabra al pie de la letra y cargan la Biblia aquí bajo el brazo y cualquier versículo te lo recita, pero en la práctica no convencen. Son oidores y no hacedores. O se convierten en cristinas y no cristianos, o Cristóbal y no Cristo, o son cretinos en vez de cristianos. No seamos de esos cristianos, seamos cristianos hacedores de la palabra, seamos cristianos que entendemos que Cristo vive. Seamos ese cristiano que en obediencia cumple con lo que está establecido. Seamos ese cristiano que con su testimonio transforma. Seamos ese cristiano que somos luz en el medio de las tinieblas. Seamos ese cristiano que somos capaces de transformar el espacio donde estamos. No nos conformemos con conocer la palabra. No nos conformemos con venir el domingo al servicio o el miércoles. Nosotros somos cristianos aquí y afuera. Somos cristianos en la casa, en el trabajo o donde yo me desempeñe. Soy la misma persona y estoy llamado a ser luz. Que las personas que nos rodeen observen, ¿y qué le pasa a Diego? ¿Por qué es diferente? ¿Qué le pasa? Es distinto, le va bien, todo el tiempo está alegre, está contento. Tiene un gozo extraño en su vida. No hace falta muchas veces salir con un versículo de la Biblia, simplemente con el testimonio. Esa persona se va a interesar porque ya el Espíritu Santo está actuando en tu modo de vida. Eso sí, si tú te lo crees. Y muchas veces el pastor Samuel nos ha dicho varias oportunidades que la oración no es nada más encerrarnos en la habitación a orar, es válido, sino que nosotros debemos hacer de nuestra vida una oración permanente. Cuando yo estoy dando testimonio con mi actuar, con mi trabajo, con mi forma de ser, ya estoy siendo una oración para el Señor, porque eso va a permitir con nuestro testimonio quizás captar a alguien que dice por qué él es diferente, por qué ella es diferente, por qué ella está gozosa con tantas circunstancias difíciles que estamos viviendo, con tanta situación país, el dinero no le alcanza, porque él sabe, él gana igual que yo, compañero de trabajo, por decir un ejemplo. El carro se le dañó, el hijo tiene tal problema, está enfermo, y la persona es feliz, está loca. Pero solamente la locura de Cristo es la que nos permite mantenernos firmes y poder decir si es verdad. Cristo me ama. Si es verdad, Cristo me ama. Amén. Estamos llamados a entender entonces que debemos ser testimonios, testigos de esto. ¿Y cómo somos testigos de esto? Predicándolo. ¿Y cómo lo predicamos? Con el testimonio. ¿Y por qué debemos hacer eso? Porque así debe ser. Así lo dijo Cristo cuando Juan le dijo, ¿por qué tú me vas a bautizar a mí si yo soy? ¿Por qué yo tengo que bautizarte a ti? ¿Eres tú el que debe bautizarme a mí? Y Jesús le dijo, porque así debe ser. Quiero invitarlo a ponernos de pie. Quiero pedir al Señor una vez más que habite en el corazón de cada uno de nosotros. Si alguien, por algún motivo, no ha hecho la oración de fe, los invito a que la hagamos. Si no ha recibido al Señor como su único Señor y Salvador, vamos a hacerlo. Y si ya lo hicimos, vamos a renovarlo con una comprensión distinta. Porque va más allá de repetir una oración. Sin embargo, es fundamental. Sin embargo, es importante decirlo en alta voz.
Señor Jesús, te recibo en mi vida, en mi corazón, como mi único Señor y Salvador. Escríbeme, Señor, en el libro de la vida y apártame, Señor, del libro de la muerte. Me arrepiento, Padre amado, por todas las veces que no he aprendido o no he entendido cómo vivir mi proceso. Perdón, Señor, por las veces que aún sabiendo que debo serte obediente, no lo he sido. Perdón, Señor, por las veces que he dejado de hacer las cosas según tu voluntad y he actuado según mis fuerzas, según mi carne. Te recibo, Señor, como mi único Señor y Salvador. Te entrego todo lo que soy, te entrego todo lo que sé. Me rindo ante ti como único Señor y Salvador. Sé tú habitando en mí, sé tú dominando mi mente, mi corazón, mis emociones, mis sentimientos. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dele un abrazo al que tiene al lado y dile: Cristo te ama. Es evidente que Cristo te ama. Anhelo, y eso buscaré, es morar aquí para siempre. Esa es mi postura, postrado a tus pies. Quiero morar aquí para siempre. Hermoso